El aire sobre Alejandría estaba cargado con el perfume del jazmín y con la silenciosa tensión de una violencia que se acercaba. Esta no es la historia de la reina que todos recuerdan, aquella cuyo nombre ha resonado a lo largo de los siglos, sino la de la hermana que ella intentó borrar. Es la historia de Arsínoe IV, una mujer condenada a desaparecer de la memoria, un nombre que el propio Egipto trató de enterrar en silencio. Antes de descender a la oscuridad de esta tragedia olvidada, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Tu voz, dispersa entre naciones y tiempos distintos, ayuda a mantener vivas estas ecos perdidas. El mundo recuerda a Cleopatra, la última faraona de Egipto, celebrada por su belleza, su inteligencia y el encanto político con el que atrapó a dos de los más grandes líderes de Roma. Pero la historia es un salón de espejos, y detrás de cada reflejo deslumbrante se esconde un rincón en sombras. En ese rincón sombrío se encuentra Arsínoe, la hija menor de Ptolomeo XII de Auletes, una princesa que se atrevió a desafiar la leyenda y sufrió un destino mucho más cruel. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que le ocurrió revela la brutalidad desnuda y la precisión implacable con la que su vida y su nombre fueron borrados de la memoria. Para comprender la tragedia de Arsínoe, primero hay que entender el mundo que heredó. Los Ptolomeos eran gobernantes griegos, descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno, no egipcios nativos. Su dinastía estaba impregnada de sangre y traición. El árbol genealógico tolemaico no se parecía realmente a un árbol, sino a una enredadera retorcida y venenosa, donde hermanos se casaban con hermanas y los rivales desaparecían por veneno, exilio o ejecución. Ese era el legado que esperaba a Arsínoe y a su hermana mayor, Cleopatra. La corte real de Alejandría brillaba como una jaula dorada, un reino de deslumbrante riqueza, oscurecido por una desconfianza interminable. Los Ptolomeos habían convertido el asesinato dinástico en una forma de arte. Dentro de los muros del palacio, levantados sobre los tesoros del Nilo, los susurros de traiciones y sangre bastaban para escandalizar incluso a los gobernantes más depravados de Roma. Arsínoe entró en este mundo de elegancia y peligro, donde una sonrisa de un familiar podía ocultar una espada, y donde una copa de vino compartida podía convertirse en el último acto de una vida. Nació en algún momento entre el año 68 y el año 63 a.C., la hija menor en una casa real ya corroída por la ambición. Creció entre los salones de mármol del palacio alejandrino, rodeada de esplendor, pero atrapada por su política. La ciudad misma se erguía como el corazón palpitante del mundo antiguo. Su faro, el faro de Alejandría, proyectaba un rayo de luz sobre el Mediterráneo. Sin embargo, el verdadero poder sobre Egipto ya no residía en manos de la corona, pertenecía a la sombra de Roma. Roma no era solo una aliada, era acreedora, guardiana y un nudo que se apretaba cada vez más. El padre de Arsínoe, Ptolomeo XII, burlado por su propio pueblo como Auletes, el flautista, había derrochado enormes sumas sobornando a senadores y generales romanos para mantener asegurado su trono. Esa dependencia de la buena voluntad romana fue el veneno lento que condenó a su reino y moldeó el conflicto que definiría la corta y turbulenta vida de Arsínoe. Cuando su padre murió en el año 51 a.C., el trono pasó a sus dos hijos supervivientes de mayor edad, Cleopatra, de unos 18 años, y su hermano de 10 años, Ptolomeo XIII, unidos en matrimonio según la costumbre real. Arsínoe, aún una adolescente, no era más que una pieza secundaria, una princesa de repuesto, en una corte
donde los repuestos rara vez vivían mucho tiempo. Recibió una educación adecuada en filosofía, política y retórica, pero sus lecciones más importantes procedieron de observar el teatro mortal del poder que la rodeaba. El primer gran choque estalló entre Cleopatra y los tutores de su hermano, en especial el manipulador eunuco Ganimedes y otros funcionarios ambiciosos que dirigían al joven rey. Cleopatra fue empujada al exilio, pero se negó a desvanecerse en silencio. Regresó no con tropas egipcias, sino con un arma mucho más poderosa: Julio César. En el instante en que César puso un pie en suelo egipcio, el destino de la dinastía tolemaica quedó sellado, preparando el escenario para la audaz y condenada rebelión de Arsínoe. En el año 48 a.C., César llegó a Alejandría para mediar en el conflicto entre los hermanos reales. Rápidamente cayó bajo el encanto de Cleopatra, y su alianza política, cargada de pasión, incendió la ciudad. Para los alejandrinos, cansados del dominio extranjero, la presencia de César se sentía como una ocupación. Ese resentimiento encendido, esa ira creciente hacia Roma, necesitaba un estandarte, una heredera tolemaica pura que pudiera convertirse en su bandera. Arsínoe IV se convirtió en ese símbolo. Cuando las legiones de César sitiaron el palacio real, Arsínoe, junto con su mentor y tutor Ganimedes, aprovechó su momento. Apenas tenía unos 20 años, pero encarnaba el orgullo feroz y la ambición de su linaje. Esquivando a los centinelas romanos y a los espías de su hermana, huyó en la noche y se unió al ejército egipcio que se reunía contra Roma. Las tropas, una mezcla inestable de soldados nativos y mercenarios endurecidos, ansiaban una líder libre de la influencia romana. La recibieron de inmediato como su reina legítima. Este acto no fue solo simbólico. Arsínoe se había convertido en la verdadera líder de la resistencia, la última esperanza para la independencia de Egipto. Gobernaba junto a su hermano, Ptolomeo III, pero fue su determinación, guiada por Ganimedes, lo que impulsó el esfuerzo bélico. Imagina la escena. Una adolescente convertida de repente en comandante militar, enfrentándose al general más poderoso que el mundo había conocido. La guerra alejandrina no se libró en campos de batalla abiertos, sino en las enrevesadas calles de la ciudad. Una lucha feroz y cuerpo a cuerpo que transformó la capital en un laberinto mortal. Arsínoe y Ganimedes pronto demostraron ser adversarios formidables. Ordenaron el asedio de las tropas romanas, cortando su suministro y, lo más importante, su acceso al agua potable. Los romanos quedaron atrapados dentro del distrito real, con una situación que empeoraba cada día. Los soldados de Arsínoe se enfrentaron a ellos en brutales combates callejeros, una guerra de desgaste implacable. La guerra alejandrina estuvo lejos de ser breve. Se convirtió en un conflicto prolongado y desesperado que duró meses, y durante un tiempo, Arsínoe parecía estar ganando. El propio César estuvo peligrosamente cerca de ser capturado o incluso asesinado en más de una ocasión. Se vio obligado a tomar decisiones temerarias, incluida una huida nadando que casi le costó la vida. Para evitar que sus barcos cayeran en manos egipcias, prendió fuego a su propia flota, un acto que destruyó trágicamente gran parte de la gran biblioteca de Alejandría. Tal era la magnitud del desafío de Arsínoe. Había obligado a Julio César, el conquistador de la Galia, a luchar por su vida en las estrechas calles de una ciudad extranjera, y al hacerlo ayudó accidentalmente a destruir uno de los mayores tesoros de la humanidad. La tensión psicológica sobre César debió de ser enorme. Estaba acostumbrado a victorias rápidas y aplastantes, y sin embargo, aquí estaba,
acorralado por una joven a la que probablemente no consideraba una amenaza real. La perseverancia de Arsínoe convirtió lo que comenzó como un pequeño levantamiento en una guerra total, una que puso en peligro la reputación de César y su propia supervivencia. Sin embargo, su éxito descansaba sobre cimientos frágiles. La corte tolemaica era un nido de intrigas, y la alianza entre la joven reina y su consejero Ganimedes terminó derrumbándose. Los generales egipcios, hartos del dominio de Ganimedes y quizá deseosos de ganar el favor de Roma, lo traicionaron en una apuesta política desesperada. César aprovechó la discordia, liberando a Ptolomeo III, sabiendo que eso dividiría aún más las filas egipcias. Su cálculo fue frío y deliberado. Sabía que los egipcios nunca se unirían del todo detrás de una mujer mientras viviera un heredero varón. Su plan funcionó. Las luchas internas y el caos resultante permitieron que llegaran los refuerzos que había esperado durante tanto tiempo, y el rumbo de la guerra cambió de manera decisiva. La confrontación final llegó con la batalla del Nilo, en el año 47 a.C. El ejército egipcio fue aplastado. Ptolomeo XIII murió ahogado en el río mientras intentaba huir, arrastrado hacia el fondo por su armadura dorada. Arsínoe, la joven reina que había encabezado la resistencia, fue capturada. Su destino ahora dependía de su hermana Cleopatra y del amante romano de ésta, Julio César. Cleopatra fue restaurada como única gobernante de Egipto, compartiendo el trono con su hermano menor, Ptolomeo XIV. Pero la mayor amenaza para su reinado seguía viva, encarcelada pero no derrotada. Arsínoe, con su liderazgo probado y su sangre real, era un símbolo peligroso. César, siempre práctico, no podía simplemente ejecutar a una princesa tolemaica sin arriesgarse a provocar disturbios. En lugar de eso, ideó un castigo más humillante, uno que destrozaría su espíritu y la convertiría en un emblema viviente del dominio romano. En el año 46 a.C., César regresó a Roma para celebrar sus 4 grandes triunfos, sobre la Galia, el Ponto, África y, por último, Egipto. No eran desfiles ordinarios, sino espectáculos de poder cuidadosamente orquestados para impresionar al pueblo y reforzar la autoridad de César. El triunfo romano era el ritual supremo de victoria del imperio, diseñado para despojar de todo honor a los derrotados. El triunfo egipcio fue el más grandioso de todos, una exhibición deslumbrante de riqueza y realeza capturada. En su centro estaba la reina de la rebelión. Arsínoe IV fue obligada a caminar por las calles de Roma, la primera mujer de sangre real exhibida encadenada ante la ciudad. Iba vestida con sus atuendos reales, una burla cruel a su antiguo rango, mientras sus muñecas y tobillos estaban atados con pesadas cadenas de oro. El peso del oro simbolizaba las riquezas de Egipto, pero solo hacía aún más evidente su cautiverio. Marchaba detrás de una gran representación del ahogamiento de su hermano, Ptolomeo XIII, un símbolo viviente de la derrota del Oriente. La procesión avanzaba lentamente, de forma dolorosa, por el centro de la ciudad eterna, pasando por el foro, subiendo por la vía sagrada, hacia el templo de Júpiter Capitolino. El aire resonaba con trompetas, incienso y los gritos de la multitud. Para Arsínoe debió de ser una pesadilla en plena vigilia, cada paso una nueva herida a su orgullo y a su dignidad. Sin embargo, los espectadores romanos, acostumbrados desde hacía mucho a ver a reyes y generales derrotados, se sintieron profundamente conmovidos al contemplar a la joven princesa. Los historiadores la describieron como una figura de gracia y tristeza, una mujer real que había luchado con valentía
y que ahora soportaba su mayor humillación. Su juventud, su serenidad y la crueldad de su destino despertaron en la multitud una simpatía poco común. La exhibición estaba destinada a quebrar su determinación y destruir cualquier esperanza de restauración. Pero produjo el efecto contrario en el público romano. Según el historiador Casio Dion, la presencia de Arsínoe fue tan impactante que los ciudadanos, en una inusual oleada de compasión, comenzaron a protestar contra el propio César. Exigieron que se le perdonara la vida. César, atento a la voluntad del pueblo y consciente del peligro de matar a alguien que había despertado su admiración, cedió. Ordenó la ejecución de su tutor Ganimedes, pero permitió que Arsínoe viviera. Sin embargo, su supervivencia no fue libertad, sino otra forma de castigo, una vida despojada de poder y propósito. Su destino como reina quedó destruido para siempre. Desterrada de Egipto, Arsínoe fue enviada al exilio en el templo de Artemisa, en Éfeso, en lo que hoy es la Turquía moderna. Este no era un retiro pacífico, era una prisión dorada, disfrazada de santuario. El templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, era una estructura colosal de mármol blanco brillante, venerada en todo el Mediterráneo y visitada por incontables peregrinos. Vivir allí significaba estar bajo la protección de la diosa Artemisa y, por lo tanto, resguardada de sus enemigos políticos. Fue una decisión astuta por parte de César. La alejó de Egipto, la situó en un lugar donde no podría reunir un ejército y la rodeó de una protección divina que hacía cualquier intento contra su vida políticamente y religiosamente peligroso. Arsínoe se convirtió en sacerdotisa, condenada a una vida de devoción ceremonial y silenciosa impotencia. Vivía bajo la sombra del inmenso templo, una reina silenciosa en una jaula hermosa. El aire en Éfeso era fresco y claro, un contraste absoluto con el calor pesado de Alejandría. Pero el silencio debía de ser insoportable. Estaba rodeada de creyentes y peregrinos, y aún así completamente sola, un recordatorio viviente de la corona que le había sido arrebatada, pero no había sido olvidada. Para Cleopatra, la existencia de Arsínoe seguía siendo una amenaza constante. Mientras viviera, podía convertirse en un punto de reunión para cualquier facción en Egipto o Roma que buscara derrocar a Cleopatra. Era la última heredera tolemaica fuera del alcance de Cleopatra, y su mera supervivencia cuestionaba la legitimidad de la reina. Rumores susurrados afirmaban que Arsínoe habría sido la mejor gobernante, una auténtica Ptolemea que se había atrevido a luchar contra los romanos. Durante 5 largos años, Arsínoe soportó su cautiverio. Desde dentro de los muros de su santuario, observó cómo el mundo exterior descendía una vez más al caos. Julio César fue asesinado en el año 44 a.C., sumiendo a Roma en otra guerra civil. El frágil orden que había impuesto sobre el Mediterráneo se desmoronó de un día para otro. Cleopatra, siempre estratega, se alió rápidamente con uno de los nuevos triunviros, Marco Antonio. Su alianza era una mezcla de pasión y poder. Antonio necesitaba la riqueza y el grano de Egipto. Cleopatra necesitaba la fuerza militar de Roma para asegurar su dinastía, y la ayuda de Antonio para eliminar a su última rival. En el año 41 a.C., Cleopatra se reunió con Antonio en Éfeso, la misma ciudad donde Arsínoe vivía exiliada. El encuentro fue una magnífica exhibición del esplendor tolemaico, diseñada para deslumbrar al general romano. Sin embargo, en medio de las celebraciones y las negociaciones políticas, Cleopatra hizo una última y despiadada petición. Convenció a Marco Antonio de que Arsínoe seguía siendo un peligro,
que su mera existencia socavaba el gobierno de Cleopatra. Antonio, cautivado por Cleopatra y ansioso por complacerla, aceptó cometer lo que se consideraba una terrible profanación: el asesinato de una suplicante dentro de un santuario sagrado. Esta decisión reveló la profundidad del miedo de Cleopatra y su impulso implacable por el poder. Ya había estado implicada en la muerte de 2 hermanos. Ahora buscaba la vida de su hermana, una mujer que vivía bajo la protección divina. Antonio envió asesinos al templo de Artemisa. Los relatos sobre lo que siguió son breves, pero el horror del suceso es inconfundible. Capturaron a Arsínoe en el altar, el lugar más sagrado del templo, donde había buscado su último refugio, y la ejecutaron en los escalones. Apenas estaba en la 20ª. Su muerte conmocionó al mundo antiguo, un escándalo político y religioso que resonó en todos los imperios. Derramar sangre en el santuario sagrado de Artemisa se consideraba una blasfemia, una ofensa contra los propios dioses. Los escalones de mármol de uno de los mayores santuarios del mundo quedaron manchados con la sangre de una princesa tolemaica. No fue un asesinato secreto en una cámara real, sino una ejecución brutal y pública destinada a enviar un mensaje. El gobierno de Cleopatra ya no tenía oposición. Su venganza era absoluta. La ejecución de Arsínoe IV se convirtió en una mancha oscura sobre el nombre de Antonio, prueba de lo completamente que había caído bajo el control de Cleopatra. Fue un acto de necesidad política llevado a cabo a un costo moral y espiritual terrible. Para Arsínoe, este fue el final brutal y definitivo de una vida marcada por la resistencia y la tristeza. Su destino fue aún más duro que el de su hermana, porque se le negó la dignidad de una muerte política. Fue asesinada como una suplicante, con su santuario violado y su nombre condenado al olvido. La historia de Arsínoe IV no termina realmente con su muerte, sino con su eliminación deliberada. Cleopatra y Antonio no solo destruyeron a una rival, sino que sin proponérselo, crearon una mártir. La indignación por el asesinato fue tan intensa que llegó a amenazar con volcar la opinión pública en su contra. Su solución fue simple, despiadada y eficaz. La memoria de Arsínoe debía desaparecer por completo. No debía ser solo olvidada, sino borrada activamente. En los años siguientes, mientras Cleopatra y Antonio reforzaban su control del poder, los registros oficiales tanto en Egipto como en Roma minimizaron el papel de Arsínoe en la guerra alejandrina. La redujeron a una mera nota marginal, la hermana menor rebelde, un obstáculo eliminado rápidamente. Los relatos que sobrevivieron fueron escritos por personas leales a Cleopatra, o, más tarde, por historiadores romanos bajo el mando de Octaviano, quien tenía sus propios motivos para suprimir cualquier rival de la gloria de César. Los Ptolomeos habían dominado durante siglos el arte de la propaganda, y Cleopatra era su practicante más hábil. Se aseguró de que la narrativa del conflicto alejandrino celebrara su propia brillantez y la fuerza de César, no el valor de la reina adolescente, que casi había logrado derrotarlos a ambos. Los cronistas romanos de la era de Augusto fueron igualmente cómplices. Estaban deseosos de retratar a Antonio como un hombre corrompido por Oriente, y el asesinato sacrílego en Éfeso encajaba perfectamente en esa narración. Sin embargo, al centrarse en la caída moral de Antonio, ignoraban la importancia política de Arsínoe. Su nombre fue engullido por el relato más amplio de las guerras civiles romanas. La memoria de Arsínoe no se desvaneció de forma natural, fue eliminada deliberadamente.
No se erigió ningún monumento en su honor, ni se encargó ninguna estatua con su imagen. Su nombre desapareció de los registros reales. Se convirtió en una sombra en la historia, una reina que reinó brevemente y con ferocidad, para luego ser devorada por la maquinaria política del reinado de su hermana. El silencio que rodea su nombre es la prueba más escalofriante de lo completa que fue la purga. Durante siglos, Arsínoe no fue más que una mención fugaz, una advertencia de lo que ocurre con quienes desafían a las leyendas. Pero en el siglo XX, su historia resurgió de manera inesperada, revelando que el pasado tiene formas de resistirse al olvido. En el año 1929, un arqueólogo austríaco llamado Rudolf Eberde descubrió una gran tumba en Éfeso, una estructura octogonal que se creía perteneciente a un miembro de la línea real tolemaica. El monumento era sorprendentemente inusual, una construcción de estilo egipcio en pleno mundo griego. En su interior se encontró un esqueleto humano. Durante décadas, los estudiosos debatieron si estos eran los restos de Arsínoe IV. La prueba era circunstancial, pero convincente. El diseño tolemaico de la tumba, su cercanía al lugar de su ejecución y la supuesta mezcla de rasgos europeos y africanos en el cráneo, que reflejaban la ascendencia griega de los Ptolomeos combinada con linajes locales. El hallazgo desató una controversia moderna. Si los restos le pertenecían, la tumba no sería un simple entierro, sino una declaración poderosa, un acto final de desafío por parte de quienes la habían llorado, o quizá del propio pueblo de Éfeso, indignado por la profanación de su templo sagrado. Significaría que el intento de Cleopatra de borrar a su hermana había fracasado, que alguien, en silencio y con valentía, había elegido honrar a la reina asesinada. El propio diseño de la tumba cuenta parte de la historia. Su forma octogonal recuerda al gran faro de Alejandría, un claro homenaje a su patria. Sugiere un esfuerzo deliberado por conceder a Arsínoe un lugar de descanso real, un acto simbólico de memoria y rebelión. Se mantiene como un monumento silencioso a una reina que nunca debió ser recordada. Sin embargo, el misterio se profundizó en el siglo XXI. Pruebas forenses modernas, incluidas reconstrucciones craneofaciales y métodos de datación actualizados, pusieron en duda la teoría original. Algunos expertos concluyeron que el cráneo pertenecía a una persona mucho más joven, posiblemente un niño romano, y que los resultados de la datación eran inconclusos. El debate científico continúa, reflejando la antigua lucha por controlar el legado de Arsínoe. El simple intento de identificar sus restos imita la batalla de siglos por su memoria. La verdad sobre la tumba sigue siendo incierta, pero la propia controversia demuestra algo. La historia de Arsínoe se niega a morir. El silencio impuesto por Cleopatra y Antonio nunca fue completo. Un susurro de su existencia, un fragmento de su desafío, perdura todavía, grabado en la piedra de una tumba olvidada. Arsínoe IV fue reina por un instante fugaz, una comandante que logró mantener a Julio César a raya, y una pieza política cuya muerte se convirtió en un acto calculado de profanación. Su historia es un recordatorio contundente de la naturaleza implacable del poder en el mundo antiguo, un mundo donde los lazos de sangre no significaban nada y la ambición lo gobernaba todo. Su final fue más cruel que el de su hermano, que murió ahogado en la batalla, o incluso que el de su hermana, que eligió su propia muerte mediante el suicidio. Arsínoe soportó la humillación absoluta. Fue exhibida encadenada por las calles de Roma, confinada en una jaula dorada y finalmente asesinada dentro de un templo sagrado
por orden de su propia hermana y del amante de ésta. Se le negó una muerte noble, una muerte política o incluso una muerte pacífica. Su ejecución estaba destinada a ser tanto un castigo divino como un borrado político, y aún así, el castigo más terrible fue la destrucción deliberada de su memoria. Fue un peligro no solo mientras vivió, sino mucho después de su muerte, y por eso su legado fue desmantelado meticulosamente hasta que no quedó de él más que un débil susurro en las crónicas del tiempo. Los vencedores, Cleopatra y Roma, colaboraron para enterrarla no solo bajo la tierra, sino también dentro mismo del tejido de la historia. Y aún así, el susurro permanece. Permanece en los escritos de los historiadores antiguos, en las ruinas de Éfeso y en el debate continuo en torno a una tumba misteriosa. Arsínoe es la sombra silenciosa que persigue la leyenda de Cleopatra, la prueba de que la historia, con demasiada frecuencia, narra la versión elegida por quienes triunfaron. Su breve momento de desafío en Alejandría, su marcha de vergüenza por Roma y su muerte violenta en el templo de Artemisa apuntan a una verdad oculta. La mujer que estuvo a punto de derrotar a Julio César no fue Cleopatra, sino su hermana olvidada. Su historia perdura como una advertencia de que la historia se forma no solo a través de la victoria, sino también a través del silencio. Es el relato de una joven que luchó por su corona, pagó el precio más alto y cuya memoria fue considerada demasiado peligrosa para ser preservada. Si este fragmento olvidado del pasado ha despertado tu imaginación, considera suscribirte. Nos dedicamos a revelar los capítulos no contados, los misterios del pasado y las verdades enterradas que la historia oficial intentó borrar. Deja un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué otras figuras olvidadas te gustaría que sacáramos de la sombra. Gracias por vernos. .e